Bienvenidos a Mundo al Día, soy Mateo Huertas y aquí les traigo las noticias más impactantes que han pasado durante la semana. Japón en alerta máxima, terremoto de 7.5 genera riesgo de tsunami con olas hasta de 3 metros. Un fuerte terremoto de magnitud 7.5 sacudió este lunes la costa este de Japón, encendiendo las alarmas a nivel nacional y provocando una alerta de tsunami que mantiene en vilo a millones de personas. El epicentro del sismo se ubicó aproximadamente a 100 kilómetros al este de la ciudad de Miyako, una zona altamente vulnerable por su cercanía al mar. Aunque las primeras olas ya han comenzado a llegar a distintas áreas costeras, las autoridades han sido muy claras. El verdadero peligro aún no ha pasado. Y es que, mi gente, en este tipo de fenómenos, la primera ola no siempre es la más fuerte. Muchas veces, las más destructivas llegan después. Este terremoto alcanzó una intensidad de 5 más en la escala sísmica japonesa, lo que significa que muchas personas tuvieron dificultad para mantenerse en pie sin apoyo. Se reportó la caída de objetos, cristales rotos y posibles daños en estructuras más débiles. Las zonas bajo alerta incluyen regiones como Hokkaido, Iwate, Aomori, Miyagi, Furishima, Ibarkani, Sagami y Kochi, así como varias áreas costeras de Chiba y pequeñas islas cercanas al este del país. Según medios locales como NHK, ya se ha registrado olas hasta de 80 centímetros en el puerto de Kuji, 40 centímetros en Miyako, 30 centímetros en Hachinohe y al menos de 20 centímetros en zonas como Ikkaido y Miyagi. Pero atención, porque las autoridades advierten que estas cifras podrían aumentar significativamente en las próximas horas. Ante esta situación, el gobierno japonés ha activado protocolos de emergencia y ha hecho un llamado urgente a la población: evacuar de inmediato hacia zonas elevadas o refugios designados. La primera ministra Sanae Takahashi fue enfática en decir, abro comillas, no subestimen el peligro, las olas pueden llegar más rápido y con mayor fuerza de lo esperado. Además, se espera que en los próximos días se registren réplicas incluso de magnitud similar o mayor, lo que mantiene a todo el país en estado de alerta. Y mientras en Japón la amenaza viene de la naturaleza, recordándonos lo vulnerables que podemos ser ante un segundo, en otra parte del mundo las tensiones no son naturales, son provocadas, y cada decisión puede escalar a un conflicto mayor. Rusia declara objetivo militar a empresa europea y aumenta la tensión con la OTAN. El gobierno de Moscú ha incluido el grupo OEISA, una de las principales empresas españolas de tecnología y de defensa, en su lista de objetivos militares legítimos. Así es como usted lo escucha. Y es que esto no es una simple advertencia diplomática, es una declaración con implicaciones directas en el escenario global. La razón: Rusia acusa a esta empresa de estar proporcionando tecnología clave a Ucrania, incluyendo sistemas de comunicación segura y componentes de aviónica que han fortalecido sus operaciones militares. Pero más allá de esta empresa en específico, esto es un mensaje directo y bastante claro a toda Europa y a la OTAN. Prácticamente Rusia está diciendo, abro comillas, cualquier compañía que apoya a Ucrania podría convertirse en un blanco. Y es aquí donde la situación se vuelve aún más delicada, porque ya no estaríamos hablando solamente de ejércitos enfrentando, sino estaríamos hablando y viendo de cómo empresas privadas entran en el tablero de la guerra moderna. Una guerra que ya no solo se pelea con misiles, sino también con tecnología, información y ataques cibernéticos. La tensión sigue escalando y el mundo observa con atención porque cualquier movimiento en este escenario en particular podría tener consecuencias globales. Y mientras las tensiones entre Rusia, Europa y la OTAN siguen escalando en el terreno político y tecnológico, hay otro punto del planeta donde cualquier movimiento no solo genera preocupación militar, sino que impacta directamente el bolsillo de millones de personas en todo el mundo. Conflicto en el estrecho de Hormuz dispara el precio del petróleo y alerta a los mercados. El petróleo vuelve a subir y con él la preocupación global. El crudo intermedio de Texas, conocido como WTI, registró un aumento del 5.74%, alcanzando los $88.66 por barril, luego de un nuevo enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en el estratégico estrecho de Hormuz. Un lugar clave que no solo cualquier punto en el mapa. Por ahí transita aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en el mundo, así que cualquier conflicto en esta zona tiene un efecto inmediato en la economía global.
Todo comenzó cuando el presidente Donald Trump, la Armada de los Estados Unidos, interceptó un barco iraní que intentaba evadir el bloqueo de la zona, pero la respuesta de Irán no se hizo esperar. El gobierno iraní lanzó ataques con drones contra embarcaciones estadounidenses, acusando a Washington de violar un acuerdo al alto el fuego que apenas tenía 2 semanas de haberse establecido. Las declaraciones fueron contundentes. Desde Irán aseguran que Estados Unidos no solo está intensificando una solución diplomática, lo que enfría aún más cualquier posibilidad de diálogo. Y mientras esto ocurre, los mercados reaccionan de inmediato. El aumento del petróleo no es solo un número, es gasolina más cara, transporte más costoso y presión directa sobre la inflación. Y es que este aumento en el precio del petróleo no se queda en los mercados internacionales, ya está golpeando directamente a los consumidores, especialmente en Estados Unidos, donde llenar el tanque se ha convertido en un tema de preocupación diaria. Trump corrige a su secretario de Energía y asegura que la gasolina bajará antes del 2027. El impacto del conflicto en el estrecho de Hormuz ya se siente con fuerza en los Estados Unidos. El precio de la gasolina ha superado los $4 por galón, generando presión en la economía y en el bolsillo de millones de ciudadanos. Pero más allá del aumento, lo que ha llamado la atención es la diferencia clara dentro del propio gobierno. El presidente Donald Trump desautorizó públicamente a su secretario de Energía Chris Greed tras advertir que los precios podrían tardar hasta el 2027 en estabilizarse. Trump, por su lado, sin rodeos, afirmó que esta proyección está equivocada y aseguró que los costos de energía bajarán mucho antes, incluso este mismo año, dependiendo de cómo evolucione el conflicto con Irán. Por su parte, Greed fue muy cauteloso, señalando que aunque los precios podrían haber alcanzado su punto máximo, la reducción no será inmediata. A este panorama se suma otra voz dentro del gobierno y es el secretario del Tesoro Scott Bessent, quien proyecta que la gasolina podría bajar a unos $3 por galón para el próximo verano. Y en medio de este panorama internacional cargado de tensiones, también sale a la luz operaciones ilegales que se mueven en las sombras y que terminan alimentando conflictos en distintas partes del mundo. Arrestan mujer iraní por presunto tráfico de armas en aeropuerto de Los Ángeles. Las autoridades federales de los Estados Unidos arrestaron a una mujer iraní de 44 años en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, acusada de formar parte de una red internacional de tráfico de armas. La sospechosa, identificada como Shamin Mafi, residente en California desde el año 2016, enfrenta cargos graves por presuntamente intermediar en la venta del armamento militar fabricado en Irán y enviado hacia Sudán, un país que activamente vive una de las crisis humanitarias más severas en el mundo. De acuerdo con la Fiscalía, esta red no operaba de manera improvisada. Se trataba de una estructura organizada con base en Omán, que manejaba transacciones millonarias vinculadas al comercio ilegal de armas. Documentos judiciales revelan que la empresa involucrada había recibido más de $7 millones en solo el año 2025. Y es que este material traficado se incluyen drones, bombas, mechas explosivas y millones de cartuchos de munición, incluso un lote de 55,000 detonadores que habrían sido vendidos directamente al ministro de Defensa en Sudán. Tras su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles, agentes del FBI procedieron a su detención y traslado, y ya se ha programado su primera audiencia ante un juez federal. Y es que este tipo de situaciones dejan claro cómo los conflictos internacionales y las decisiones del poder terminan conectándose entre sí, pero cuando aterrizamos en lo local, esas tensiones también se reflejan en la política y en la manera en que se gobiernan otras ciudades. Trump versus Mamdani, críticas, impuestos y una relación entre choques y diplomacia. La relación entre el presidente Donald Trump y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, vuelven a colocarse en el centro del debate político. Y como ya es de costumbre entre ambos, la mezcla de críticas y diplomacia no pasa desapercibida. Ante una mesa redonda en Las Vegas, Trump lanzó comentarios directos contra el alcalde, cuestionando su política de aumentar impuestos a los sectores más adinerados. Aunque curiosamente lo describió como, abro comillas, un buen tipo, dejando ver esa relación un tanto contradictoria que han mantenido durante los últimos meses, pero el tono cambió rápidamente. En redes sociales, Trump fue mucho más contundente, afirmando que Mamdani está destruyendo Nueva York, criticando lo que calificó como una estrategia basada en impuestos, impuestos e impuestos. Según el mandatario, estas medidas podrían provocar que residentes empresarios abandonen la ciudad.
Por su parte, Mandami no tardó en responder y lo hizo con cifras en mano. Aseguró que el 93% de los neoyorquinos respalda el llamado impuesto PAT dirigido a propiedades de lujo que pertenecen a personas que no residen en la ciudad. Un impuesto que, según explicó, podría generar alrededor de $500 millones anuales. Y dentro de este mismo enfoque de seguridad y decisiones gubernamentales hay otro frente que sigue siendo prioridad para los Estados Unidos: la lucha contra el narcotráfico y el impacto devastador de las drogas en la sociedad. Estados Unidos endurece medidas contra el cartel de Sinaloa y restringe visas a 75 personas. El gobierno de los Estados Unidos ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra el narcotráfico, anunciando la restricción de visas a 75 personas vinculadas directamente e indirectamente al cartel de Sinaloa. La medida incluye familiares, socios y allegados a esta organización criminal con el objetivo de limitar su movilidad y debilitar su estructura operativa. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue claro al explicar la decisión, señalando que este cartel es uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha sido calificada como un arma de destrucción masiva por su impacto en la población. Recientemente, 4 miembros de la misma familia fueron arrestados en Los Ángeles por su presunta participación en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y armas. El cartel de Sinaloa ya ha sido calificado como una organización terrorista extranjera, lo que permite aplicar medidas más severas en su contra. Pasamos a otra noticia y esta ocurrió en Nashville. 2 aviones evitan colisión en Nashville tras maniobra de emergencia. Momentos de alta tensión se vivieron en el aire de Nashville, en Tennessee. 2 aviones de la aerolínea Southwest Airlines estuvieron peligrosamente cerca de colisionar, llegando a una distancia de apenas 152 metros, lo que en términos de aviación se considera una colisión cercana. Todo ocurrió el pasado sábado en horas de la tarde, cuando una serie de instrucciones desde la torre de control provocaron que ambas aeronaves consideraran en la trayectoria. Uno de los aviones se encontraba en proceso de aterrizaje, pero debido a las fuertes ráfagas de viento, el piloto tuvo que abordar la maniobra y volver a elevarse para intentar nuevamente. Fue en ese momento cuando, según los reportes, el controlador aéreo indicó un movimiento que terminó colocando a esa aeronave en la misma línea de vuelo de otro avión que acababa de despegar desde su pista paralela. Una situación extremadamente delicada que obligó a ambos pilotos a reaccionar en segundos. Gracias a los sistemas de alerta de prevención de colisiones, ambos recibieron instrucciones automáticas. Uno debía ascender mientras el otro descendía. Y fue precisamente esa respuesta rápida junto con la experiencia de las tripulaciones lo que evitó esta tragedia. Pero no todas las noticias llegan cargadas de tensión. También hay espacios para hablar de crecimiento, avance y oportunidades, especialmente cuando se trata de nuestra gente y de países que siguen dando pasos firmes hacia el desarrollo. Inversión récord de la Unión Europea en República Dominicana impulsa su economía. República Dominicana recibe una noticia que marca un momento histórico en su desarrollo económico. La Unión Europea se consolidó como el principal inversor extranjero en el país durante el año 2025, alcanzando una cifra récord de más de $1.800 millones en inversión directa. Un dato que no solo refleja números, sino confianza, estabilidad y visión de futuro. Dentro de esta inversión, España encabeza la lista como el mayor aportador con más de $1.000 millones, seguida por países como Italia, Francia y Alemania, que también han apostado fuertemente por el crecimiento del país caribeño. Estos países se han concentrado en sectores clave que impulsan la economía. El turismo lidera como el mayor principal receptor de inversión con más de $1.200 millones, seguido por áreas de telecomunicaciones, energía, comercio e industria. Pero más allá de las cifras, lo importante es el impacto real. Esta inversión se traduce en generación de empleos, fortalecimiento de la economía, transferencia de tecnología y mayor competitividad en el mercado internacional. ¿Y por qué en República Dominicana? La respuesta está en varios factores claves: la actividad macroeconómica, ubicación estratégica en el Caribe, facilidad para invertir y una fuerza laboral joven y preparada. Todo esto convirtiendo al país en un punto atractivo para inversionistas que buscan seguridad y rentabilidad. Sin duda, se trata de una noticia que proyecta esperanza y que demuestra que aún en medio de un mundo lleno de desafíos, también hay historias de progreso que merecen ser contadas.
Así cerramos el final de este recorrido por las noticias que están marcando el pulso del mundo. Recuerde que para más información de estas y otras noticias puede visitar mundoaldía.net. Hasta la próxima.